Las almas son restauradas en todo el sentido de la palabra, y aquel que se acerca reconoce que verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Así que en esta mañana, al despertar, yo tenía el estudio hecho ya, la primera parte a mediados de semana, exactamente el miércoles, yo lo había terminado, pero esta mañana al despertarme, me desperté, aleluya, con un pensamiento que sé que es un pensamiento de Dios, el cual me hablaba, aleluya, de la autoridad del creyente, y me hablaba, aleluya, de que toda la guerra era así una cordillera de textos bíblicos y una lluvia de pensamientos que yo sé que provenían del Espíritu Santo, uno detrás de otro, diciéndome, aleluya, que todo comienza, toda guerra espiritual comienza con la obediencia a Dios y con el sometimiento a Dios. Usted no puede ir a reprender al diablo si usted no está sometido a Dios. Usted no puede pretender echar fuera a un demonio si usted no está sometido a Dios. Usted no puede, por más que grite, por más que patee en el piso, por más que haga cualquier algarabía o cualquier show o espectáculo, los espíritus inmundos no se van a ir a menos que reconozcan que usted tiene autoridad. Y para que un espíritu de cualquier clase reconozca que un creyente en particular o una iglesia en particular tiene autoridad, tiene que ese espíritu ver que en esa persona está la presencia de Dios debido a su sometimiento a Dios. Amén. De manera que esto no es de gritos ni de lenguas, y siempre, como anoche lo digo, soy pentecostal de cuello colorado. Aleluya, voy a impulsar a esta congregación a que busquen el bautismo en el Espíritu Santo, a que se manifiesten los dones y que se haga todo decentemente y con orden, como he hecho énfasis anteriormente. Pero tengo que reconocer y tengo que enseñar la verdad. Aleluya. Antes que todas estas cosas, lo primero que hay que hacer, porque hay muchas personas hablando en lenguas y profetizando, pero no están sometidos a Dios. Y esto está trayendo malos testimonios y problemas serios, e inclusive aquellos que son partidarios de que el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo no hace falta. Dicen, ¿para qué si aquel o aquella hablan lenguas, aleluya, profetiza y mira cómo vive? Entonces estamos viendo una falta de obra en el Espíritu Santo, o bien conocida frutos del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4 versos 7 al 8 dice: sométase pues a Dios y resistan al diablo. Aleluya. Y Él huirá de ustedes. Amén. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes los de doble ánimo. Este texto bíblico fue la primera campana que me despertó esta mañana cerca de las 7, cuando se me repetía en la cabeza. No estoy diciendo que hubo una voz y que apareció un ángel, porque soy muy cuidadoso. Hay quien le gusta estar diciendo Dios me dijo, y Dios me dijo, y lo ve en la televisión y en todos los lugares, predicadores o personas que no predican, no, porque Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo digo, wow, pero qué suerte él tiene, porque mira que esta persona le habla a Dios cada momento y a mí no. Se pasan todo el tiempo, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me ha mostrado, y Dios me ha mostrado, y digo, wow. Están mejores que los profetas del Antiguo Testamento, que dice que Dios les revelaba, pero de tiempo en tiempo. Amén. Entonces soy muy cuidadoso en decir Dios me dijo. Sencillamente digo que una lluvia de textos venía a mi cabeza y pienso que eran impulsados por el Espíritu Santo, y me levanté de la cama porque no me pude resistir a lo que me venía a mi cabeza y a mi corazón de cambiar el mensaje o el estudio de la palabra de Dios. Y este fue el texto con el cual empezó a darme vuelta en la cabeza, y detrás de este texto empecé a ver y a ver en mi mente, aleluya, textos que venían uno detrás de otro. Era como si yo conversase conmigo mismo y escuchaba, aleluya. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes los que tienen un doble ánimo. Ahora bien, la Escritura nos dice a nosotros en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en su verso 30 al 38, la contienda que ustedes conocen ya, que está bien trillado por los predicadores y maestros, acerca del profeta Elías, el titibita, y acerca de los profetas de Baal y de Acera, que en total sumaban 850 falsos profetas.
adorando a un principado demoníaco o a dos principados demoníacos, conocido uno como Baal y la otra Acera. Ahora bien, lo que me interesa en este pasaje de Primera de Reyes 18:30 al 38 es que dice primeramente: entonces Elías llamó a todo el pueblo y le pidió que se acercara a él. Y cuando el pueblo se acercó a él, se puso a arreglar el altar que estaba del Señor, que estaba en ruina. Vemos en el verso 30 que el primer paso, si usted quiere tener victoria, y vamos a hablar muchísimos aspectos, vamos a hablar de los tipos de ángeles que la Biblia menciona, de las categorías que el apóstol habla allá en Efesios, pero que también vemos, aleluya, su colación en el Antiguo Testamento de principados, potestades. Vamos a ver un montón de seres que existen en Apocalipsis, alabados el nombre de Dios por sus nombres. Vamos a aprender de angelología y vamos a aprender de demonología, pero la base de todo esto, de la guerra espiritual y entrar en el mundo espiritual y estar preparados para lo que viene, es restaurar, reparar, reconstruir, rebuildear, aleluya, el altar de Jehová Dios, el altar de Yahweh de los ejércitos en nuestros corazones. Elías en este caso puso 12 piedras conforme a lo que se le había enseñado, y dice que lo primero que hizo, llamó al pueblo, les convocó y comenzó a restaurar. Toda persona que quiera tener victoria en su vida espiritual, voy a ir despacio y usted puede preguntar, repito, estamos en clase, no estamos en un mensaje didáctico de la palabra de Dios. Toda persona que pretenda tener victoria, y antes de que usted piense en derrotar un brujo, antes que usted piense de arreglar la situación que hay en su casa, antes de usted enfrentarse quizás a alguien que le ha hecho o le ha enviado un mal o una maldición, no, porque yo en el nombre de Jesús lo reprendo y se va, en el nombre de Jesús viene el demonio y le da 4 cachetadas con el sartén, y el que queda avergonzado es usted, a menos que ese demonio reconozca que usted es una persona bajo autoridad. Principio número 1, quiero que escriban o que lo graben en su mente y en su corazón: el reino de Dios se basa en autoridad. Sí, Señor, amén. Es un reino de autoridad. Amén. Y es un reino de autoridad delegada. Pero es necesario que aquella persona en quien se delegue la autoridad esté en constante armonía, comunión y de acuerdo con la fuente. Santo. Un ventilador, me gusta hablar por palabra, un ventilador, o una batidora, o una lavadora, o un televisor, o ese proyector que está dando esa imagen atrás. Si usted lo desconecta de la fuente, al momento usted va a dejar ver la luz, va a dejar de ver el ventilador, va a dejarlo porque se desconectó de la fuente que le da la energía. Aleluya. Asimismo, si usted no está conectado con la fuente de Dios, puede gritar, puede patalear, todo lo que quiera, los demonios van a hacer con usted lo que quiera, el diablo va a hacer con usted lo que quiera, y no importa que por contentar o aparentar a los demás, cuando le pregunte usted le diga: no, yo ando en victoria. ¿Cómo está, hermano? No, yo ando en victoria. Hay otros que al menos son más sinceros y dicen: no, yo ando como el diablo quiere, hermano. Pero por lo menos son sinceros, están reconociendo de que su vida es un desastre y que son incapaces de ver cómo pueden arreglar la situación. Pero todo comienza cuando una persona se somete a Dios, comienza a someterse a Dios. Amén, y aleluya. al someterse a Dios implica restaurar el altar. ¿Qué significa restaurar el altar de Yahweh, de Yahvé o de Jehová en nuestros corazones? Significa restaurar la conexión, la relación que un día existió y que por razones pecaminosas esa relación se cortó. Se cortó. Para mí y para lo que dice la Escritura, es de dudosa procedencia cuando alguien me dice: así dice el Señor, y su testimonio me está mostrando que no tiene comunión ni está conectado con Dios. Santo Jesús. Me asusta una profecía de ese tipo. Santo Jesús. Y me encantan las profecías. Repito, soy pentecostal de cuello colorado. Pero yo conozco un pentecostés que Dios me permitió ver en el año 84 cuando yo me convertí. Muy diferente al pentecostés que he estado viendo en estos últimos años.
Ay, Dios mío, y más aún desde que llegué aquí a Estados Unidos. Más aún desde que llegué aquí a Estados Unidos, desde el año 98, estoy viendo un Pentecostés bastante fraudulento, bastante falso. Y es que no compagina lo que está sucediendo con lo que dice la Escritura. Ahora, no vinimos a hablar de nadie ni a criticar a nadie, vinimos a hablar de guerra espiritual. Y lo primero es restaurar el altar. O sea, lo primero es arreglarle con Dios y entrar en contacto con Dios. Fue lo primero que se hace. Y luego tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre diciendo: tu nombre será Israel. Y con las 12 piedras edificó un altar en el nombre del Señor, y luego hizo una zanja. Ustedes conocen el resto de la historia. Para y le cortó leña, puso el sacrificio y bueno, ya ustedes más o menos recuerdan cómo la historia continúa, aleluya, hasta que descendió fuego. Y bueno, vemos que al decir restaurar el altar arruinado, Jeremías capítulo 15 verso 19, Jeremías capítulo 15 verso 19, segundo texto bíblico que voló por mi cabeza en la mañana. Por eso ha dicho así el Señor: si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. ¡Aleluya! Y tú estarás delante de mí. Y si entresacas lo precioso que hay en ti de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Santo Jesús, aleluya. Esta porción de la Escritura brillaba en mi cabeza en esta mañana cuando empezaron a venir esta lluvia de texto, y generalmente cuando eso sucede yo me levanto y empiezo a escribir garabato y después busco la Biblia y lo voy escribiendo según me viene a la cabeza. Sí. Esta porción de la Escritura está diciendo que cada uno de nosotros tiene algo precioso dentro de nuestra naturaleza caída y dentro de nuestra vileza, de lo malo que hay en nosotros, porque no hay hombre que no peque contra Dios. Dice la Escritura que hay algo precioso. Y el Señor está diciendo a través del profeta Jeremías: si entresacares, o sea, si tú escarbas, la palabra entresacar, si tú escarbas entre lo vil, entre lo malo que hay en tu vida y sacas lo precioso que hay en ti, en otras palabras, te conviertes de corazón y de lágrimas diciendo: yo sé que yo he pecado, yo sé que yo he hecho lo malo. Yo sé que por años, por meses, no sé, whatever, mi vida ha sido un desastre. Pero ya yo no quiero vivir más así. ¿Para qué voy a seguir viviendo la religión? Si me sorprende la muerte, yo sé perfectamente que no voy a entrar en el cielo. Y si esa persona se arrepiente de corazón y dice: yo voy a hacer ajustes en mi vida, tengo que hacerlo, no tengo opción, o de lo contrario moriré siendo un derrotado. Cuando esa persona, aleluya, empieza a sacar lo precioso que hay dentro de la vileza de su vida, automáticamente, mire la palabra que hay de recompensa. Y te vuelves a mí, dice: yo te voy a restaurar y tú estarás delante de mí. Y luego dice: y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El tiempo de criticar para el que haya criticado pasó. El tiempo de juzgar para el que haya juzgado pasó. Si hablaron mal de ti y si te hicieron la vida imposible, tienes que dejarlo en el pasado. Y tienes que creerle al Dios de la Biblia que te está diciendo: olvídate de todo lo que te ha sucedido hasta el día de hoy. Si tú te propones de corazón convertirte a mí, yo te voy a restaurar. O sea, te voy a poner en la posición original que yo diseñé para ti desde antes de la fundación del mundo. Y serás como mi boca. O sea, cuando tú hables, vas a hablar, pero ya no vas a hablar tú. Voy a hablar yo a través de tu boca, porque tú te has convertido y te has purificado. Y que ellos se conviertan a ti y tú jamás te conviertas en ellos. En el libro final, y este texto está fuera del programa de Apocalipsis, la Escritura nos dice por allá por el capítulo 22: el que esté limpio, límpiese más todavía. Y el que esté sucio, ensúciese más todavía.
Deje a aquellos que dicen que son creyentes y que hacen y están haciendo lo malo. Déjelos. Conviértete tú. Arrepiéntete tú. Arréglate tú. Sométete tú bajo la poderosa mano de Dios y el Señor te va a empezar a usar con poder y autoridad. Que a nadie le va a quedar duda que eres un instrumento de Dios escogido o escogida para su gloria y su honra. El tercer texto en esta mañana fue, aleluya, Salmo 51:12. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu obediente. Porque cuando uno anda en desobediencia, pierde el gozo de la salvación porque perdió la salvación. Porque al usted desconectarse de Dios, aleluya, usted está fuera de la voluntad del Señor. Y si le sucediese algo a su vida, le aseguro, aleluya, que no va a ir a un lugar muy, muy agradable. Hay un principado poderoso en esta ciudad. Y digo en esta ciudad porque he observado hasta donde han llegado mis oídos que hay un espíritu de autoengaño. Lo peor que le puede pasar a un creyente, llámese ministro, llámese laico, sencillamente sea un recién convertido, es obtener o recibir o ser controlado por un espíritu de autoengaño. Porque este principado de autoengaño le hace a usted creer que todo está bien, que usted está dentro de las sendas de Dios, que usted está caminando dentro de los caminos del Señor, y que con juzgar a otros y criticar a otros, usted es más santo que ellos. Y ese espíritu le va llevando a usted a la misma condenación eterna sin que usted se dé cuenta, o la persona no se dé cuenta. Y cuando esa persona un día abre los ojos en el mundo espiritual, ¿por qué muere? Es cuando despierta y se da cuenta como un día le pasó a Sansón. Anote. Él despertó y dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero dice el texto bíblico, uno de los pasajes más tristes de la historia. Pero Sansón no sabía que hacía tiempo que Yahweh o que Jehová se había apartado de él. Ni se dio cuenta en el momento en que el Espíritu Santo de Dios se retiró de su vida. No lo notó. ¿Por qué? Porque este espíritu de autoengaño te hace creer que estás bien, que Dios está contigo, que no hay problema, que hagas lo que hagas, siempre vas a poder escapar y que siempre va a haber una oportunidad, y que así como saliste airoso en otras ocasiones, lo vas a seguir saliendo y lo vas a creer hasta que te lleva a la muerte. Y cuando mueres, despiertas que vas para un juicio eterno, y entonces que te enteras que hace muchos años el Espíritu de Dios se había alejado de tu vida, por tu conducta, por tu testimonio. Entonces, cuando el salmista habla en el Salmo 52, devuélvele el gozo de la salvación, está diciendo: hazme sentir otra vez esa felicidad y esa seguridad que soy salvo, porque realmente no la estoy sintiendo, me siento inseguro. Era lo que decía el salmista en el Salmo 52. Ahora bien, si decimos que en este proceso de restauración de Elías, lo primero que hizo fue a restaurar el altar arruinado, según Jeremías 15:19, y luego puso leña, según el Salmo 52:12. Llega la parte en que Elías corta el toro en pedazos, y esto lo vamos a representar con Romanos capítulo 12, 1 al 3, que fue el otro texto que el Señor me dio. Y dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Anoche hablamos de la misericordia y decíamos que es favor no merecido. No merecido. Eso es misericordia. Un favor que usted recibe, pero que usted no merece. Amén. Así que, hermanos, por las misericordias que Dios ha tenido a su vida y a la mía, le ruego que se presenten a sí mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, como en un sacrificio vivo. Y no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la continua renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto.
porque por la gracia que me está, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí, sino que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando hablamos, aleluya, del famoso toro cortado en el sacrificio, estamos hablando no solamente de que usted se arrepintió, o que yo me arrepentí, o que el pueblo de Dios reconoció su condición y se arrepintió de corazón. Hace falta hacer algo más. Hace falta entonces, aleluya, a partir de ese arrepentimiento, empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Me arrepentí, qué bueno. Ahora muéstrale a Dios, muéstrale al diablo que tú estás o que yo estoy arrepentido. ¿Cómo? Por sus frutos se conocerán. Por sus frutos se conocerán. Entonces, aleluya, la Escritura está hablando de entregarnos a nosotros mismos constantemente como un sacrificio. Que si antes le dábamos cabida a la plática, al chisme, al comentario, a la murmuración, a lo que sea, que ahora empieces a renovar tu mente. No, hermano, que yo no sé leer la Biblia porque soy analfabeto, no hay problema, hay Biblia de audio. Mientras que esté en el trabajo o en donde esté, póngase unos audífonos y escuche la palabra de Dios en audio. No mensaje, no, audio, palabra. No que tal profeta, tal persona de Dios lo usa. Palabra. Renovar sus pensamientos es empezar a cambiar la forma de pensar. Y para yo poder cambiar la forma de pensar y suplantar las cosas a las cuales estoy acostumbrado a pensar, tengo que empezar a escuchar palabra. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que te cambia, la palabra es la que te transforma, la palabra es la que te santifica, la palabra es la que te reprende, la palabra es la que te salva, porque Cristo es la palabra. Amén. Sí, Y Él dice Señor, claramente: aleluya. el que me ama Palabra guardará. debe guardar mi palabra. Sí, Señor, Y si alguien aleluya. no me ama, pues entonces no está guardando ninguna palabra. Yo lo sé, porque al no guardar la palabra, no me ama, es mentira. Señor. Entonces, como yo decía en el mensaje inicial del sábado pasado, Poderoso Dios, bueno, aleluya. de ayer o antepasado, yo decía, aleluya, la necesidad, pero la necesidad imperiosa de no tener una religión más, sino una relación con el Dios del cielo. Amén. No se trata, pastor, hermano, de tener la congregación más grande de la tierra. Se trata que los 10 o 12 o 15 que el Señor permita que se congreguen contigo, un día estén en la presencia de Dios y tú puedas decirle: yo soy el que soy, esta fue la congregación que me diste, aquí están todos, no se perdió ni uno. Aleluya. El mejor de los predicadores del mundo, el príncipe de los predicadores, Santo. el mejor, aleluya, haciendo cosas. Cristo en la tierra solamente ganó 12 personas y uno era diablo. Todo un ministerio de 3 años y medio, y al final de cuentas hasta había un Judas en el grupo traidor, se quedó con 11 discípulos. Después de 3 años de sacrificio. Así que podemos decir que fue un ministerio aparentemente infructuoso. No es la cantidad, sino es la calidad, porque esos 11 discípulos han traído a los pies de Cristo hasta el siglo ahora millones y millones y millones y millones de almas. Aleluya, sí, Señor. Ganó 11, sí, pero esos 11 han multiplicado un crecimiento de almas que ya ha llegado al cielo de millones, de millones, de millones, que casi ni se puede contar. Santo tú eres, Señor. Entonces, lo principal es, aleluya, entrar en ese sacrificio vivo, santo y agradable, y como dice la última parte de Romanos 12, verso 3, todo lo que hemos recibido por gracia, que ninguno tenga más alto concepto de sí. Me voy a morir predicando y enseñando y diciéndole a la gente: no busque la aprobación de los hombres. Ayer hablamos de eso. Hoy te alaban, mañana te crucifican. Busca la aprobación de Dios. Amén. Vive en paz con Dios. Que Dios sea quien te hable, que Dios sea quien te dirija, que Dios a través de su palabra sea quien te corrija.
Tú buscas la dirección de Dios y deja que el mundo siga en su descabellado rumbo, alabándose unos a otros. En el tiempo de los fariseos eran así. Se alababan unos a otros. Usaban vestidos largos. Tenían talís larguísimos con los siricín, que simbolizan los 10 mandamientos morales de Dios. Y andaban por las plazas para que la gente los viera con los siricín bien largos, como símbolo de que yo sí guardo los mandamientos. Y si alguien no lo tenía, lo miraban con desprecio. Este es un pecador, pero yo sí, yo ando conforme a todo lo que dice la Escritura. Pero al final de la historia llegó un Cristo victorioso diciéndole: camadas de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora bien, como último paso, dice la Escritura, y aquí vamos a entrar en sazón ya empezamos a entrar en la materia que a mí me gusta. Santo. Como último paso, dice que el profeta Elías, y a lo mejor usted se ha dado cuenta de esto, y si no se ha dado cuenta, en esta noche se va a dar cuenta, tarde, aleluya, eso de noche que me confunda tanto significa que vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche, Pastor Ricardo, así que estás en problema para regresar, para abrir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Elías ya reparó el altar y puso las leñas y que picó el toro, etcétera, etcétera, él pidió algo muy simbólico. Y dice que hizo una zanja, pero empezó a derramar agua, usó 4 cántaros de agua, y esos 4 cántaros de agua hizo que lo echaran una y otra vez más, y otra vez más, aleluya, y derramó 4 veces los cántaros de agua arriba del holocausto y del sacrificio. Y vamos a hablar un poquitico ahora, aleluya, de numerología bíblica. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta numerología bíblica, que es una clase un poco típica de algunos seminarios, aleluya, nos explica muchas cosas. El número 4 tiene un significado espiritual bíblico. No estoy hablando de un significado esotérico de magia, toda esa imitación del diablo. Estoy hablando de un significado bíblico. Primeramente, el número 4 de la Biblia significa lo que se conoce como el tetragramatón. Tetragrama significa 4 letras y habla de las 4 letras hebreas que conforman el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yud, He, Vav, He, o Yud-He-Vav-He, Yahweh, o Yahvé. Lo primero que significa es esas 4 letras. El número 4 en la Biblia nos habla de que, en segundo lugar, el 4º día de la creación finaliza el universo material. Porque si usted lee Génesis, hasta el capítulo 4 se están creando cosas materiales, que si el sol, que si estrellas, que si aquí, que si allá. Pero a partir del versículo del día 4, de Génesis 1, del día 4, empieza la creación espiritual. Se crean los seres del aire, del agua, de la tierra y finalmente el ser humano. Y toda esta creación se le llama espiritual porque tienen espíritu. A excepción del ser humano que tiene espíritu y tiene alma. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero usted sabe que los animales, aleluya, como dice la Escritura en Eclesiastés y en otros pasajes bíblicos, y no vamos a entrar en eso ahora, tienen espíritu. Aleluya. Y cuando ellos mueren, alabado sea el nombre de Dios, su espíritu es recogido. A diferencia del ser humano, tiene alma. Y es otra clase y otro asunto. Pero lo que significa, aleluya, el número 4 también en la Biblia es que a partir del 4º día de la creación de Dios, aleluya, comienza la creación espiritual. Luego el número 4 también habla de los 4 elementos de la tierra, aleluya. Agua o del mundo material, agua, tierra, aire y fuego. Son 4 también. El 4 habla de los 4 evangelios. El 4 habla de los 4 ángeles que están custodiando los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y esto no es ciencia ficción ni es invento mío. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, nos dice a nosotros que hay 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra, en el mundo espiritual, que están
sosteniendo los vientos y están como guardianes. Ahí está en el libro de Apocalipsis, usted lo puede encontrar sin problema. O sea que no le estoy narrando una novela de ciencia ficción, le estoy dando palabra y palabra con fundamento. El número 4 también habla de las 4 bestias de Daniel: oso, leopardo, león, y la cuarta que no se describe como desconocida. Si usted se fija, ese 4 se va repitiendo. El número 4 habla también en Apocalipsis 4, 6 al 7 de las 4 criaturas que están en el trono de Dios. ¡Qué casualidad! Que en el trono del Eterno hay 4 criaturas, seres vivientes que están rodeándolo. Y son 4, no son 10, no son 15, no son 12, no son 13. No es una, son 4. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando lleguemos a la parte de angelología, en esto de la guerra espiritual, vamos a hablar de todos estos seres vivientes, su función, según lo que dice la Escritura. Solamente hoy le estoy diciendo lo que significa el número 4. El número 4 representa también los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 21? ¿Por qué no 2? Son 4 también jinetes del Apocalipsis. Y todo el mundo lo sabe. Alabado sea el nombre de Dios, o al menos que ha leído Biblia. El número 4 también habla de que cuando Cristo murió, sus vestiduras fueron partidas en 4. Y fueron repartidas a 4 soldados romanos. Wow. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, eso lo dice en el libro de Juan 19:23. ¿Y por qué repartida a 4 soldados romanos y no a 4 soldados judíos? Ya que ellos eran los que habían gritado: crucifícale, crucifícale. Porque significa el número temporal de victoria del imperio romano, o sea, del imperio humano, venciendo aparentemente al Cordero de la Cruz antes de su resurrección. Y en eso hay mucha profundidad, pero en esta noche o tarde estamos en el estudio de guerra espiritual y en sus bases, y nos vamos a ir adentrando en misterios y revelaciones que están en la Escritura. Ahora les he puesto 9 puntos en los cuales el número 4 tiene un significado bíblico. Nada de magia, bíblico. Ahora bien, volviendo al asunto del sometimiento y la autoridad. Un hombre bajo autoridad. Lucas 7, del 1 al 8 dice: Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Capernaum. Y allí había un centurión que tenía un siervo al cual amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar a Jesús, envió a sus ancianos y a los judíos para que le rogaran que fuesen a sanar a su siervo. Y ellos fueron a hablar a Jesús con mucha insistencia y le rogaron diciendo: este hombre merece que le conceda lo que pide. Pues mira, él ama a la nación y nos ha construido hasta una sinagoga. Parece que el hombre tenía recursos económicos. Jesús se fue con ellos y ya estaba cerca de la casa cuando el centurión, que es un capitán romano, envió a unos amigos suyos para que le dijera: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Mira, ni siquiera me considero digno de presentarme delante de ti, pero una sola palabra tuya hace que mi siervo se sanará. ¿Y sabes por qué? Dice esta versión: porque yo mismo estoy bajo autoridad y tengo soldados, y le digo a este: ve aquí y ve allá, y lo hace. Así que le digo al siervo que haga, y lo hace. Y continúa Cristo diciendo: jamás y nunca vi en todo Israel fe. Este capitán romano conocía el principio de autoridad. Dice: yo también soy un hombre bajo autoridad. Reconoció que como que Cristo podía dar la palabra y no tenía que estar presente. Así como yo llamo a mis siervos y ellos hacen las cosas, así también va a suceder contigo, porque si yo estoy bajo autoridad, yo estoy reconociendo de que tú eres un hombre bajo autoridad también. Y cuando tú digas algo, esto va a suceder. Ahora bien, la autoridad, repito, de Dios es delegada y solamente puede ser usada, como decía al principio, cuando la persona anda en obediencia y en comunión con la fuente del poder. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice así la Escritura:
que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y todo lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aun cuando Dios en forma humana, porque ustedes saben que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, Dios dentro del cuerpo de un hombre. Aún Cristo en su forma humana dice que Él se humilló, o sea, se sometió hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, la peor de todas. Lo vemos allí en el Gólgota, que no se echa mi voluntad sino la tuya. No me gusta lo que va a pasar, en otras palabras. Si hay forma de morir de otra forma, o si hay forma de salvar al ser humano, valga la redundancia, de otra manera, hagámoslo de otra manera. Pero si no es posible, que sea hecha como tú quieras y no se haga mi voluntad. O sea, en su corazón no estaba el deseo de morir en una cruz, y menos de esa forma, y no quería así. Pero que sea hecha tu voluntad. O sea, él podía decir: yo soy Dios, ¿sabe qué? Pensándolo bien, me cansé de esta historia. Vamos a salvar al hombre de otra manera. Pero es que él mismo había instituido en Génesis, aleluya, que sin sacrificio y sin sangre no hay perdón. No había marcha atrás. Él había establecido esos principios. Ahora bien, saliendo un poquitico de ahí, solamente quiero decirle que si Cristo, como hombre, actuando en la manera de hombre como tal, nos dio un ejemplo de ponerse bajo autoridad y someterse, aleluya, nos enseña a nosotros que la única manera de nosotros tener autoridad sobre el diablo es sometiéndonos a el Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O de lo contrario, sufrirá, aleluya, usted, aleluya, un revés, un poco, aleluya, improbable y un poco feo, alabado sea el nombre del Señor, como pasó a ciertos hombres en el libro de los Hechos. Y vamos a ir avanzando más adelante, pero en esta tarde yo no pretendo, aleluya, consumir toda la base, aleluya, de lo que es, aleluya, la autoridad, aleluya, pero veamos unos cuantos pasajes más que nos hablan de la temática que vengo mencionando. Según Corintios 10, 4, 6 dice: las armas con las que luchamos, o voy a decirlo no según esta versión restaurada, voy a decirlo según Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, 1960. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga bien, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero hay un detalle, y es la clave de este texto bíblico, que no son ni las armas ni que son poderosas. Dice claramente en el verso 6 a 5: para desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora el verso 6 es la clave. Verso 6: estando listos para castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de ustedes llegue a ser perfecta. El hombre, el ser humano, sin decir nombre ni apellido, ni título, ni rango, da igual si es pastor, o es juez, o es policía, o es el gobernante de una nación. Los hombres somos buenos para castigar a los desobedientes, cuando muchas veces nosotros también somos desobedientes. Pero la Biblia dice: estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando mi obediencia sea perfecta. O sea, cuando yo aprenda a ser obediente. Volvemos a caer que el reino de los cielos es un reino de autoridad. Y si queremos una manifestación del poder de Dios, y queremos que los demonios nos respeten, los brujos nos respeten, los principados nos respeten, las potestades nos respeten, y que verdaderamente
la iglesia deje de estar debajo de los pies del diablo y sea al revés como debería ser. Aleluya. Entonces tenemos que estar bajo la autoridad y sometido bajo la autoridad de Dios, que hemos ido explicando hasta ahora, y veo que nadie me ha hecho preguntas, así que quiere decir que han ido entendiendo lo que estoy explicando, o sencillamente que les da pena hablar, y ese es su grande problema. Quiero finalizar en esta tarde con el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 al 16. Y este es un caso funny, triste, cómico, de un mal uso de la autoridad. Es mejor ser sincero. Y si usted se encuentra en una situación de guerra espiritual y usted no está lista o usted no está listo, mejor no se meta. Amén. Busque ayuda. Por eso es que hay algunos pastores que al menos son sinceros, y cuando lo llaman a reprender demonios dicen que lo van. Al menos son sinceros, porque no quieren irse a meterse en un lugar y al final salir endemoniados ellos también. Y es que muchas personas, para hacer creer a los demás que tienen mucha autoridad, ¡en el nombre de Jesús! ¡Fuego! Ni fuego, ni Jesús. Lo único que hubo fue grito, como dicen los boricuas, pantalla nada más. Como decimos los cubanos, buchipluma nada más cuento. Buchipluma es un dicho cubano que se habla de que cazaron un ave y lo único que encontraron fue pluma y el buchecito, porque estaba flaquita, estaba raquítica. Y entonces de ahí surgió el hecho que cazaron el ave, cazaron la gallina, la paloma, y el hombre le dijo, bueno, y por fin ¿qué? Sí, ¿qué vamos a comer? Y el hombre le dice, buchipluma nada más. Un pedacito de buchecito aquí y todo lo demás pluma, estaba flaca, no tenía nada. Bien, pantalla, buchipluma, cuento, algarabía. Hechos 19 dice la Escritura algo que nos debe poner a pensar dos veces. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban pañitos y delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de los espíritus malignos. Andaban por allí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu inmundo y les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, le ordenamos salir. Y lo hacían. Estos eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió, yo sé quién es Jesús y también reconozco quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Dicho esto, hermano Alex, dice que el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y lo derribó con tal fuerza, Alex, que le ripió la ropa y le desbarató toda la ropa y salieron, dice la Escritura, mal heridos. Esto es un ejemplo de mal autoridad o autoridad mal usada, porque las personas estaban utilizando el nombre de Cristo sin haberse convertido a Cristo y sin haber tenido la convicción de que Cristo es su Salvador, sin haber tenido un encuentro con Dios, ni haber tenido un nuevo nacimiento y un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, sin tener conexión con la fuente. Te reprendo en el nombre de Cristo, el cual predica Pablo. Y el Espíritu le dijo, yo sé quién es Cristo y estoy consciente de quién es Pablo. Pero ¿y tú quién eres? Porque en ti no veo sombra ninguna de autoridad delegada ni unción delegada. Por lo tanto, me estás reprendiendo a mí. Ahora vas a ver. Y pasó lo que sucedió. Dejo esta porción de la Escritura con respecto a autoridad delegada y con respecto a las temáticas que estamos empezando de lo que es la base de la guerra espiritual, porque hay que empezar por la base, antes de reprender, antes de ayunar, antes
antes de todo, lo primero que hay que hacer es restaurar el altar de Dios que está destruido. Amén. Empezar con un arrepentimiento sincero, empezar a dar frutos de arrepentimiento. Hermano, empezar de nuevo. Es mejor que digan de nosotros, pero tú no llevabas 20 años en la iglesia, tú no predicabas, tú no cantabas. Y ahora te veo ahí llorando y arrepintiéndote y empezando de nuevo. Es mejor que hablen de nosotros lo que quieren hablar y estar en comunión con Dios, que por pena al que dirán, un día entre por las puertas de la casa o nos llamen. Aquí hay un familiar o una persona endemoniada, o que a medianoche se le aparezca un espíritu demoníaco y le empieza a sacudir la cama a usted. Y el sábado usted y le tape la boca como algunos hacen, y usted empieza y le tape la boca. Y usted tenga que reprenderlo con su mente. A mí me ha pasado, sí. Y se le pone la piel chinita. Y está recibiendo el ataque de un brujo o lo que sea. Y usted a esa hora, si usted no tiene comunión con Dios, el Espíritu le va a decir: no me voy a ir. ¿Cuántas veces vi eso en Cuba? Personas que iban a reprender, a traer liberación a una persona, y que el Espíritu le decía: tú sabes bien quién soy yo. ¿Tú quieres que yo te diga en qué tú andas? Y espíritus demoníacos cantarle en medio de la iglesia a personas todos sus pecados y sacarle todos los trapos sucios. Eso yo lo vivo. Y la persona quedar avergonzada y humillada, no quedar endemoniada, pero la persona tener que bajarse y bajar la cabeza e irse, porque el espíritu le cantaba desde la A hasta la Z. ¿Usted no cree que el diablo sabe quién es de Dios y quién no es de Dios? Los hombres se engañan unos a otros. Te dan una credencial plástica y te dicen que tú eres el reverendo reventado. Y allá va el otro con la credencial: mira, yo pertenezco a tal concilio, o tengo una iglesia independiente, no importa. Se me quemaron. Y aquí dice que yo soy el reverendo santo ungido Jorge Luis, el mejor de los mejores y el más puro de todos los puros. ¿Y ustedes se creen ese cuento? Sí. El reverendo, sí, el reverendo reventado, porque se está engañando el mismo. Pero cuando sucede una situación de esa, entonces que se conoce si el reverendo José Luis está bajo la unción. Entonces, más que, como yo decía hace un tiempo atrás, más que una credencial o un reconocimiento humano, ¿no sería mejor tener el reconocimiento de Dios? Amén, aleluya. ¿No sería mejor ser alabado y reconocido por Dios? Da igual si la obra, el concilio, quien sea, te quiere dar un pedazo de plástico. ¿No sería mejor que Dios estuviera contigo y que Dios te respaldara? Amén. Y que su presencia estuviera contigo, y que donde quiera que tú entraras, los demonios dijeran: con ese no, o con ella no, a ella no la traigan. Eso yo lo vi en Cuba también de alguien. A él no, a ella no, a él no, que él no entra aquí. Y antes que la persona entraba, el demonio salía huyendo. Yo lo vi. Sí, Señor, aleluya. Eso es respaldo divino. No tenía ni credenciales esa persona porque todavía no había empezado en el seminario, pero tenía unas rodillas y una comunión con Dios, que cuando pasaba por los lugares de las personas endemoniadas, los demonios corrían y decían que con ella no querían, no, yo con ella no la traiga aquí, se iba. Entonces, ese es un ejemplo de tener la autoridad de Dios. Esa persona estaba sometida delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, quiero en esta tarde concluir en esta primera sección de lo que es guerra espiritual, porque vamos avanzando de las bases hasta que lleguemos al techo, por decirlo así, paso por paso. Nos faltan muchas cositas de las bases, todavía no hemos terminado. Esto es apenas un ladrillito. ¿Quieren aprender guerra espiritual? Yo les voy a enseñar la verdadera guerra espiritual, cómo se hace, qué no se hace y qué es lo que se puede hacer, cuáles son nuestras armas y cómo podemos enfrentar al enemigo y cómo podemos vencer. Pero el principio de todo esto que he hablado es una sola palabra: ser sinceros. Ser sinceros. Amén. Esa es la verdad. Ser sincero delante de Dios, entrar en pacto con Dios, dar frutos de arrepentimiento, meterse con Dios y decir, como diría un buen jíbaro puertorriqueño, un buen ranchero mexicano o un buen guajiro cubano: caramba, ya yo no quiero ser así. Caramba, de verdad que quiero cambiar. Ya me aburrí hasta de mi propia vida hipócrita. Ya yo no quiero ser así ya. Voy a hacer cambios pertinentes y a partir de hoy voy a empezar a cambiar poco a poco,
Y como dice el libro de Jeremías, cuando Dios vea que en mi corazón yo me propuse cambiar, Él me va a restaurar. Y me voy a levantar. Y ya todo va a ser diferente. Ya no me voy a guiar por la regla de los hombres, sino por la regla de Dios. Porque mi objetivo no es que los hombres crean que yo soy el ungido o la ungida. Mi objetivo es, el día que cierre mis ojos, que cuando los abra, me encuentre un coro de ángeles diciendo: bienvenido, lo hiciste. Que Pedro, que Pablo, que Isaías, que Jeremías, y que cada hombre de la palabra de Dios me dé la mano y me diga: lo lograste al fin, bienvenido a casa. Ese es el chiste del ministerio, el chiste, aleluya, de trabajar en la obra de Dios, el chiste de ser cristiano. Es estar preparado para que en ese día nos estén esperando, como dice el libro de Hebreos, una multitud de testigos que van a estar diciendo: otro más que ganó el premio de la vida eterna por su obediencia a Cristo. Y no que digan una voz desde el cielo: hipócrita. Pero Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo sané a los enfermos, en tu nombre yo repartí hasta el pan y la comida. Y que le digan: hipócrita, yo no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. En ese día muchas personas van a desear derretir, pulverizar, quemar sus credenciales por una oportunidad de misericordia. Van a desear con lágrimas, con arrepentimiento, con temor, con dolor, con una angustia indescriptible, haber agarrado los pies del Cristo de la vida y haber hecho las cosas bien hechas. Pero autoengaño, ese malvado demonio tiene enredada a tantas personas, creyendo que están haciendo las cosas bien. Así que, amada iglesia, preparémonos para la guerra espiritual, pero preparémonos desde un principio, como enseña las Escrituras. Mucho que aprender, mucho que analizar también. Muchas revelaciones y maravillas, como esa del famoso número 4 con su símbolo bíblico. Hay mucha revelación, mucho misterio. Los esoteristas, los magos, los hechiceros no saben lo que es realmente, aleluya, la maravilla de los misterios, de las revelaciones que se encuentran en este libro. Si lo supieran, dejaran todo lo que están haciendo y se pusieran a escudriñar, porque este libro tiene misterios y revelaciones, cosas ricas, cosas maravillosas, que uno dice: pero ¿y eso estaba en la Biblia? Sí, claro que estaba en la Biblia. Lo que pasa es que no lo habías visto, pero sí está en la Biblia. Y la Biblia nos enseña cosas que para qué, maravillas que yo me he quedado boquiabierto. Lo mismo que hablaba ayer, el destino. Nosotros no sabemos ni a qué fuimos llamados realmente. A qué maravilla. En aquel día dice que seremos conocidos y vamos a entender realmente cuál fue el propósito de nuestra creación. ¡Aleluya! Y si logramos entrar allí, en aquel día vamos a gritar de alegría y vamos a brincar de alegría como becerros de la manada, porque entonces nos vamos a dar cuenta que el lugar tan precioso Dios había preparado para nosotros y que ahora en ese momento estamos disfrutando. Preguntas con respecto a esta primera sección de la clase de guerra espiritual. Ya que no hablaron durante el camino, habla ahora o calle para siempre.